los votantes vamos a estar de alguna manera viendo quién genera mayores promesas o más mentiras, no lo creo. La siguiente, por favor. Porque bueno, finalmente la política se ha convertido en el arte de la mentira, decía el, el francés Paul Valéry, que la política es el arte de hacer que la gente no se entrometa en aquellos problemas que sí le atañen, en aquellos problemas que sí le duelen. Pero cuando se trata de elegir un país y el proyecto del país que queremos, realmente lo que necesitamos es qué proyecto de país queremos. ¿Cuál es el proyecto de país que estamos dispuestos a llevar a cabo y cuál es el proyecto del país que nos interesa que se produzca entre nosotros? No es saber quién es el más guapo o no es saber quién es el más inteligente para embaucar o el que promete más cosas que sabemos que no va a cumplir, sino vamos a ir a las urnas para tratar de elegir o para querer elegir qué proyecto de país queremos. La siguiente, por favor. O sea, no es cosa cualquiera, no es cosa sencilla. No sé qué sean esas bonitas cosas que están saliendo ahí, pero bueno, déjenlos ustedes como florituras. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿va a cambiar la historia sin que yo haga nada? Es decir, ¿va a cambiar lo que está pasando en mi entorno sin que yo haga nada? Pues evidentemente es una pregunta que debemos hacernos de manera muy profunda, porque generalmente pensamos que eso va a suceder, que si yo sigo en mi zona de confort, alguien o algo va a pasar para que las cosas cambien. Alguien o algo va a suceder para que las cosas cambien, sin yo tener que generar ningún tipo de compromiso. Si yo quiero un proyecto de país serio, no puedo pensar que va a cambiar la historia de mi país, una historia que en estos momentos muestra cifras extraordinariamente complicadas. Hablo, por ejemplo, de los 35,000 asesinatos dolosos en 2020, de los más de 70,000 desaparecidos, de la caída del 8.5% del Producto Interno Bruto en 2020, en lo que va de la pandemia, del cierre de 1 millón de empresas en el país, de la pérdida de entre 2.5 y 3.5 millones de empleos en México, aparte de los que se dejaron de crear, que fueron 4 o 5 millones, estamos hablando de una población que podría ser económicamente activa, de cerca de 10 millones de personas que en este momento simple y sencillamente han pasado a engrosar las listas de la pobreza, de los 12 millones de pobres nuevos que hay en el país, etcétera, etcétera. Es decir, ¿va a cambiar la historia sin que yo haga absolutamente nada? La siguiente, por favor. La verdad es que es una pregunta muy seria que en muchas ocasiones pues nos lleva a abstenernos, porque el verdadero partido ganador de todas las elecciones, incluyendo las elecciones del 2018, que fueron las elecciones más participadas de la historia, el partido que realmente lleva la batuta en este país es el Partido Abstencionista Nacional. La gente se abstiene de votar porque pues, ese día pasaron un partido de fútbol, porque hay mucha fila o porque pues todos son iguales. Finalmente, ¿para qué voto o para qué voy a votar si todos son iguales? Mejor voto por Cantinflas o por Luis Miguel o por yo que sé, por quién, pero no me lo tomo en serio. Para mí, para muchos mexicanos, recuerden que en 2018 estamos hablando de un abstencionismo del 52% del 80, del padrón electoral, lo cual verdaderamente es un fiasco, ¿no? Porque de pronto tenemos casillas electorales, claro, esto no es en México, esto es en Venezuela, a veces pienso que es una metáfora
que podría suceder en México si nosotros no nos echamos, como dice el Papa Francisco, la patria al hombro. Pero abstenerse es fruto de la holgazanería, por un lado, de la insatisfacción por el otro, y también es fruto de no saber qué representa el voto de cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. ¿Sí? Históricamente ha habido votos que, pues que de plano son o por Cantinflas o por Jorge Negrete o por Pedro Infante, o de plano la gente va a votar porque me conviene que quede tal persona, me conviene a mí individualmente. Gracias por quitar esas florituras amarillas que estaban en, en las, en las diapositivas, en las láminas. De plano, votar porque me conviene, no que le conviene a la sociedad, no que le conviene a mi entorno, no que le conviene a mi colonia o a mi ciudad, a mi municipio, a mi estado, a mi país, sino porque me conviene a mí que quede tal. Ya sé que es ratero, ya sé que es, eh, últimamente, bueno, pues hay gente que está optando por candidaturas cuando tienen, digamos, demandas en su contra por violación, etcétera, etcétera, pero pues me conviene, ¿no? O sea, no me importa demasiado mientras me convenga a mí. La siguiente, por favor, Jesús Humberto, si eres tan amable. Y esto es una aberración. Eso hace que nuestra democracia sea deforme y desilusionante, porque pues nos desentendemos de los demás puestos que no sea el preciso, ¿no? O sea, si no va el presidente, ¿para qué voto, no? Los diputados lo único que saben es cobrar sus dietas, alzar el dedo, pelearse entre ellos y no asistir a las sesiones del Congreso. Creemos que participar, pues es de mediocres, ¿no? Pues es alguien que no tiene nada que hacer o de convenencieros. Nos interesamos en las descalificaciones, no en las ideas. No nos da la gana informarnos ni dejar de especular. ¿No? Estamos especulando siempre. Oye, ¿qué va a pasar esto? Oye, ¿qué va a pasar? Oye, que dicen que Putin le va a meter ahora la mano a López Obrador y va a meter este, eh, votos en las urnas, pues ya, ¿para qué voy? O Biden va a empezar ahora ya a mangonear a México, etcétera, etcétera. Pensamos solamente en nosotros, ¿no? Pues mira, lo que suceda o deje de suceder, yo aquí estoy ganando como estoy ganando y que no me muevan. También no vamos hacemos que nuestra democracia sea floja, porque lo único que nos interesa a través, sobre todo del Twitter y del Facebook, es alimentar el terror, creyendo y propagando fake news. Nos preguntamos para qué participar, discutir, hacer, movernos, organizarnos, exigir cuentas si todos son iguales. Nos da flojera informarnos, también nos da mucha flojera formarnos y sobre todo nos da una enorme flojera acudir a fuentes profesionales de información. Porque en realidad nuestra democracia nos tiene sin cuidado porque nos importa un rábano la política. Preferimos no salir de nuestra zona de confort ni alzar la voz. No vaya a ser que, pues, que investiguen mi empresa, no vaya a ser que investiguen mis, mis impuestos, no vaya a ser que investiguen a mi papá, no vaya a ser que le metan la mano al negocio, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues ir a votar y votar en contra del que quedó, vaya a traerme, vaya a traerme dificultades. Mejor no hacer olas, ¿no? Y eso hace que nuestra democracia sea deforme y desilusionante. Nuestra joven democracia, nuestra niña democracia, pues hasta el momento es una democracia bastante deforme y bastante desilusionante. La siguiente, por favor, Jesús Humberto, si eres tan amable. Estamos, pues, en una encrucijada. ¿Y qué es lo que pasa? Esta frase del filósofo griego Platón nos la deberíamos grabar con palabras de bronce en nuestra alma democrática. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. No es, no es siempre, yo estoy de acuerdo, todas estas frases pues siempre tienen sus aristas y sus asegúnes, pero si miramos a la historia de nuestro entorno,
no son los mejores hombres, y cuando digo hombres digo género humano, hombres y mujeres, ¿no? No son los mejores, sino en muchas ocasiones son aquellos que han decidido dar el paso, entendiéndose de la política, metiéndose en la política y tratando de gobernar, pero enseñan rápidamente el cobre porque en lugar de servir, se sirven de aquellos que los eligieron y de aquellos que no los eligieron, pues se vengan de ellos. El precio de desentenderse todos de la política es ser gobernados por los peores hombres, dice Platón. La siguiente, por favor, Jesús Humberto. Insisto, esta no es una, digamos, verdad que pueda ser generalizable. Todas las generalizaciones son inútiles, pero como esta también es una generalización inútil, pero sí dan pistas, sí dan pistas. Nuestro problema es que hemos dejado de usar la libertad. Y fíjense lo que dice Robert Schuman, este político francés que fue uno de los tres grandes iniciadores de lo que hoy es la Unión Europea. Robert Schuman, cuya causa, por cierto, está dentro de las causas de beatificación en la Iglesia, fue ministro de Relaciones Exteriores muchos años en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, y él sabe lo que dice cuando dice que dejar de usar la libertad nos asusta cuando se ha perdido porque se ha perdido la costumbre de utilizarla. Mejor no utilizamos nuestra libertad para salir a votar, para salir a cambiar nuestra cuadra, para salir a cambiar nuestro barrio, para hacer cosas útiles para la sociedad, porque nos asusta la libertad, porque hemos perdido la costumbre de utilizarla. Cuidado con esto, porque un pueblo que ha perdido la costumbre de utilizar la libertad, es muy fácil de ser un pueblo sumiso, un pueblo agachado, como decimos en México, un pueblo arrinconado, un pueblo que no se decide a crecer, como decía aquel libro de la finada Ikra Mantaki, una politóloga de origen, me parece que sirio, afincada en México y que murió hace algunos años, un pueblo que se negó a crecer. Es un pueblo que ha perdido la costumbre de utilizar la libertad. La siguiente, por favor, Jesús Humberto. Nuestro problema es que hemos dejado de usar la libertad y la libertad nos asusta. La pregunta entonces es, ¿somos libres o no somos libres para elegir en 2021 lo que sea el mayor bien posible, aunque sea modesto? Obviamente lo somos, pero por desgracia nada más lo somos en principio. ¿Por qué? Porque la libertad lleva consigo, y eso lo saben todos ustedes, una responsabilidad. Y toda responsabilidad es un compromiso. Primero que nada, el compromiso a conocer los límites de la libertad. Porque la libertad no es otra cosa sino el conocer los límites de lo que estamos capacitados y estamos obligados y es nuestro deber hacer. Ahora bien, ¿por qué no queremos ejercer en general nuestra libertad? Y no solamente en la cuestión electoral o en la cuestión política, aquí estoy hablando de eso, pero tiene mucho que ver la cuestión vivencial de cada uno de nosotros, tengamos la edad que tengamos. ¿Por qué? Pues porque todo compromiso es una renuncia a quererlo todo para mí. La libertad, yo siempre he dicho, la libertad de extender mi brazo, ¿verdad? Pues termina donde terminan las narices del otro, o donde empiezan más bien las narices del otro. Es decir, yo puedo extender mi brazo lo que quiera, pero no pegarle al otro en sus narices, porque entonces ya no es libertad, sino es violencia ejercida contra el otro. Y yo tengo que renunciar a querer todo para mí. Por ejemplo, tengo que renunciar a querer estrellarle las narices al otro, aunque me caiga gordísimo. Pero todo compromiso es una renuncia y todo renuncia implica una entrega a las necesidades, al sufrimiento y a la esperanza de los demás. Y finalmente toda entrega significa salir de mí para encontrar el rostro de la comunidad. Evidentemente, en las escuelas pasionistas, pues esta es parte fundamental del ideario, ¿no? Es decir, que la acción social, la acción política, la acción académica, la acción empresarial, la acción de ser alumno, la acción de ser maestro, etcétera, etcétera, es un salir de mí para encontrar el rostro de la comunidad, porque la comunidad es mucho más, el bien de la comunidad es mucho más importante que el bien personal. Se es libre, se es responsable,
se es comprometido y entregado si se busca el bien común. Esta es la esencia y la finalidad de la doctrina social cristiana. Se es libre, se es responsable, se es comprometido y se es entregado si se busca el bien común. Y en realidad, las elecciones son, y lo vamos a ver un poquito más adelante, son la parte fundamental para decir cuál es mi opinión, mi participación y mi entrega en las causas del bien de la nación. Esa debería ser. Si somos realmente libres para elegir, somos realmente libres para tratar de transformar lo exterior, dejando de abusar del yo, este abuso del yo que ahora es una especie como de moda, de tú haz lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, como tú quieras, siempre y cuando te genere placer y te genere autoestima. Cómo hemos manoseado estos conceptos, pero bueno, esta no es una sesión de psicología, ni mucho menos, es una sesión de periodismo destinado a platicar con ustedes qué hay detrás del voto en las próximas elecciones y qué nos estamos jugando el próximo 6 de junio. La siguiente, por favor, Jesús Humberto, si eres tan amable. Entonces, ¿qué es el tan traído y tan llevado bien común? Vamos al llamado buey manso, a Santo Tomás de Aquino, cuando dice el bien común supera al bien particular. Parece una cosa muy sencilla de entender, pero no lo es. O de entender quizás sí, pero de llevar a cabo, esta es, como dicen los españoles, la madre del cordero. Es decir, esta es la que realmente cambia la historia, esta idea. Cuando nosotros tenemos introyectado, cuando nosotros tenemos metido en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos metido en nuestro cerebro, que el bien común supera a mi bien particular, estamos empezando a ser hombres para los demás. Es decir, estamos empezando a ser personas socialmente responsables y personas realmente capaces de ejercer una acción transformadora en nuestro entorno. La siguiente, por favor. Jesús Humberto, si eres tan amable. Llevado a la práctica, don Bosco nos dice, siempre, siempre se debe preferir el bien general al bien particular. Nuestro beneficio particular no debe tomarse en cuenta cuando se trata del bien común. Subrayo, nuestro beneficio particular no debe tomarse en cuenta cuando se trata del bien común. Qué importante es esta idea del bien común. Nunca será demasiado explotada ni nunca será agotada, porque en esta pequeña partícula, en este par de palabras, bien común, está encerrada la posibilidad de realmente transformar nuestro entorno, aun sea nuestro metro cuadrado. Nuestro beneficio particular no debe tomarse en cuenta cuando se trata del bien común. Cuando yo voy a hacer cola, ahora que está de moda hacer cola para, bueno, los mayores de 60 años, para acceder a la vacuna contra la COVID-19, pues mi beneficio particular sería hacer trampa y meterme adelante cuando hay otros que llevan 6 horas al rayo del sol, ¿verdad? Y bueno, yo puedo hacer ahí una trapisonda, puedo hacer una triquiñuela y de pronto colarme y decir, bueno, yo estaba aquí, pero usted no me vio, yo qué sé, y acceder a la vacuna lo más pronto posible. Pero, ¿y el bien de los demás? ¿Y el bien común? ¿Y el bien de las personas que llevaban 6 horas al rayo del sol? Es cuando uno debe realmente de valorar esta idea, que llevada al campo de la política, pues significa justamente elegir al bien posible y no al mal menor, apostarle al bien posible y no al mal menor. Y dije un ejemplo que puede haber miles, puede haber miles. A mí me ha tocado en las coberturas que he hecho, en los viajes que he hecho, ver cómo en muchos sitios
por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, y en muchos mercados de Suiza, mercaditos o pequeñas tiendas en Suiza, pues el tendero, en lugar de echar la cortina, ponerle triple candado, ponerle doble llave, dejar la alarma puesta, etcétera, etcétera, y luego irse a comer y regresar a las 4 o 5 de la tarde, volver a subir la cortina, quitar los candados, quitar las llaves, pues simplemente deja un letrerito: fui a comer, tome usted lo que se vaya a llevar y aquí deje aquí deje el dinero. Y así funciona. Y entonces todo el mundo pues está tranquilo, hay una paz, porque el tendero pues, se va a comer con su familia, no tiene que estar ahí vigilando la fruta o la verdura con una escopeta. Y por el otro lado, pues la gente que no tuvo tiempo de ir a comprar antes que el tendero se fuera a disfrutar sus sagrados alimentos, pues simplemente sabe que puede ir, comprar las manzanas y dejar ahí el dinero exacto que costaron esas manzanas. Ese es justamente pensar en el bien común, ¿no? Y todos los que tenemos un automóvil, qué importante es pensar en el bien común cuando, pues, por ejemplo, estamos haciendo una fila para acceder a incorporarnos a una avenida de alta velocidad, y esa fila pues es de 300 metros y no falta quien llegue y se meta y le meta la lámina, ¿verdad?, al coche que está hasta enfrente para saltarse las boyas y meterse él rápidamente a la avenida de alta velocidad. Realmente esas personas no solamente agreden a los que están haciendo cola, sino agreden al bien general. El mal que están haciendo no solamente es para ellos, es para el bien general. Pensar en los demás significa muchas cosas, pero todavía más cosas significa, o más profundo es, pensar que el beneficio particular no debe tomarse en cuenta cuando se trata de pensar en el bien general. La siguiente, por favor, Jesús Humberto. El siglo XXI entre los mexicanos tiene una constante: la división de los ciudadanos. Esta es una, voy a decirlo así con todas sus letras, ¿no? Esta es una tara social que venimos arrastrando los mexicanos desde hace muchos años. Pero en este siglo XXI, cuando se supone que deberíamos ser gente más civilizada, gente más, menos atrabancada, gente menos bronca, es cuando México, desgraciadamente, se ha sumido en un abismo de división. Y la división, pues, genera lo que estamos viviendo. Por ejemplo, lo que está viviendo Celaya en estos días, ¿no? Hace pocos días intentaba ser simpático, pero es patético. Decía, ahora que viene la Semana Santa, cosas que hacer en Celaya. Número 1, irte. Es terrible. Es horroroso ver ese tipo de ironías en donde nos está mostrando que los mexicanos estamos peleados con nosotros mismos. Y un reino, lo dice Jesucristo, un reino que está dividido, una familia que está dividida, pues es un reino, una familia, una nación que está condenada al fracaso. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque la división provoca muchas cosas, pero sobre todo la división provoca que nos sintamos atenazados. ¿Qué es lo que provoca el dejar que la división nos atenace? Si entendemos lo que quiere decir atenazar, ¿no? Dos tenazas, la del cangrejo, por ejemplo, que de pronto cogen algo en medio, no sé, un pescadito, lo tienen en medio y lo trituran, no lo dejan ni moverse para un lado ni para el otro. ¿Qué provoca el dejar que la división nos atenace? Que nos atenace y que nos dejemos atenazar por ella.
división en la sociedad, en el salón de clases, en la familia, entre los miembros de la comunidad religiosa, entre los miembros de la comunidad política, entre los miembros de la fábrica, de la escuela, en todos lados. Cuando la división nos atenaza, la sociedad y la familia se desestructuran. También genera el odio entre clases sociales, la famosa lucha de clases, la violencia de unos contra otros, la represión de quien tiene el poder o quien cree tenerlo o merecerlo, el desorden causado por la ausencia de un Estado de Derecho, la ley del más fuerte, no con espíritu de bien común, el olvido de las ideales, de las doctrinas, el pragmatismo puro, ¿no? Decía el rey de los pragmáticos, el dictador chino Mao Zedong, decía, gato blanco o gato negro, no importa, lo que importa es que mate ratones, ¿sí? Y esa es la mejor manera de matar los ideales y sobre todo, ojo, de matar los ideales de los jóvenes. Cuando los jóvenes ven, y espero que haya algunos jóvenes en esta charla, y si no, que los mayores que están en esta charla les platiquen a los jóvenes que no deben, como dice una y otra vez el Papa Francisco, que no deben olvidarse de sus ideales, que no deben olvidarse de soñar, que el pragmatismo puro es una cobardía tanto de quienes tienen la ley del más fuerte como de aquellos que nos dejamos atenazar por las tenazas del pragmatismo. Porque los que caímos en la trampa creemos que la esperanza es efímera, ¿no? Que dura poco, pero que la desilusión es prolongada para todos y que tenemos que dejar que el poder esté en manos de los políticos disque profesionales. Y la verdad, esto es tristísimo para un país, es tristísimo para una familia. Cuando los ideales, cuando las ilusiones, cuando las esperanzas se convierten en basura, cuando lo único que interesa es el resultado, el fin, cuando el fin justifica los medios, estamos perdidos. Y eso no debemos dejar que nos pase a nosotros. En estas elecciones, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra escuela, en donde sea. México no puede ser un país sin ideales, corrompido hasta la médula por el pragmatismo puro del ¿qué tanto es tantito? ¿No? Del famoso, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera. Dichos populares, que nada tienen de populares, que son dichos del pragmatismo puro. ¿Qué tanto es tantito, hombre? Si todo roba, ¿por qué yo no? ¿Sí? Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, etcétera, etcétera. Frases que hemos escuchado y que a veces hasta nos dan risa, pero que denotan un país que está olvidando sus ideales, un país que está olvidando, y a una gente de este país que está olvidando su derecho justamente a tener esperanza. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué significa el pragmatismo puro? En otras palabras, la muerte de la democracia. Todos tenemos una manita que estamos alzando, un dedito, pero hay alguien que tiene muchas manos y muchos dedos y que está por encima de nosotros. La muerte de la democracia. México realmente empieza a construir su democracia, pues no hace mucho. Quizá podríamos decir en las elecciones presidenciales de 1997 y quizá también podríamos decir que reafirmada en las elecciones presidenciales, perdón, de las intermedias del 97 y las presidenciales del 2000. Es decir, nuestra democracia lleva, pues en el mejor de los casos, 25 años y en el peor 21 de años de haberse comprendido, de haberse generado una serie de reglas y de normas para que el gobierno o el Estado no sea el garante ni no sea el que cuente los votos y al mismo tiempo el que
de los triunfos o las derrotas. Hasta 1997, digamos desde el México post-revolucionario hasta 1997, fue el gobierno el encargado de generar las elecciones y de contar los votos. Pues, como dice también el dicho popular, pues el que parte y reparte, pues se queda con la mejor parte, evidentemente. Y nuestro país no contó hasta el año 2000 prácticamente con un instituto electoral federal autónomo que se rige por reglas electorales y no por reglas del Estado y del partido en el poder. De tal suerte que esta desilusión y este desarrollo de me importa un rábano las instituciones, pues realmente hacen que la muerte de la democracia sea patente entre nosotros. La siguiente, por favor. Y bueno, a todas estas, pues la muerte de la democracia, ¿qué significa? O más bien, ¿qué es la democracia? Karl Popper, este pensador liberal que vivió pues prácticamente el siglo XX, tiene una definición que son pocas, pero muy certeras palabras. La democracia no quiere decir que todos opinen, la democracia no quiere decir que todos tengan la misma posibilidad de hacer algo para lo que no están preparados, etcétera, etcétera. No. O sea, la democracia no es la tiranía de muchos. La verdadera democracia consiste en poner bajo control el poder político. Poner bajo control al poder político. Es decir, que el poder político no sea el poder de todo, sino el poder político sea aquel que encauce y guíe las aspiraciones, las ilusiones, las necesidades verdaderas de la gente. No aquel que le imponga a la gente, sino aquel que se deje imponer por la gente un control a su poder y que el Ejecutivo, pues evidentemente tenga estos dos brazos que son los contrapesos para ponerlo bajo control, que es el legislativo y el judicial. Hoy en México, y no les estoy descubriendo el hilo negro, ni tampoco la sopa de ajos, hoy en México está en peligro justamente estas endebles instituciones que pueden poner bajo control al poder político. Y eso es lo más importante, porque conservar la democracia, generar las condiciones para que la democracia, joven democracia mexicana, avance y se consolide, significa poner bajo control el poder político. Y los dos poderes que pueden poner bajo control el poder político mirados del poder ejecutivo es el poder legislativo y el poder judicial. Cuando el legislativo y el judicial están en manos del ejecutivo, ¿qué control puede haber? Es decir, de nuevo vuelvo a la sabiduría popular, en arca abierta hasta el justo peca. Es decir, si a mí me dan a manos llenas y no tengo que darle cuentas ni rendir cuentas a nadie, porque los que deberían hacerme rendir cuentas son aquellos a los que yo coordino, dirijo, mando y autoritariamente propongo, pues ¿qué control voy a tener? Puedo ser muy justo y muy moral, etcétera, etcétera, pero me voy a volver loco. Quédense con esta idea de la democracia. No es la tiranía de muchos, no es el que en lugar de un hombre gobiernen 145,000, ¿no? La democracia consiste en poner bajo control el poder político, en poner bajo control el poder político. La siguiente, por favor. Esto es muy importante y esto es algo que se puede uno grabar en la cabeza. El economista del siglo XXI, ¿no? Aunque la editorial del siglo XXI, pero el gran economista del siglo XXI, Thomas Piketty, en un pequeño librito que dice Ciudadanos a las urnas, nos dice con toda claridad, el compromiso político no puede reducirse a las elecciones. Esto es sumamente importante como para no subrayarlo. Nuestro compromiso político no puede reducirse a ir nada más, emitir el voto y ahí nos vemos. La democracia descansa sobre la conformación permanente de ideas, el rechazo a certidumbres prefabricadas, a ideologías y la renovada decisión de, sin concesiones, poner en entredicho instancias de poder y de dominación. En otras palabras, lo que decía
hace un momento Karl Popper, y estoy citando pensadores ultraliberales, la democracia tiene que ver con, y no conservadores, la democracia tiene que ver justamente con ponerle controles al poder omnímodo, a las instancias de poder y de dominación. La siguiente, por favor, que ya vamos un poco atrasados de tiempo, pero poner controles al poder político, bueno, esto es de Mafalda. Qué pena que se nos acaba de morir Quino, pero poner controles al poder político exige una actitud muy diferente a esta del personaje de Mafalda. Dice, lo dice en argentino, ¿verdad? He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, la realidad, me avisan. O sea, he decidido enfrentar lo duro y lo difícil de la realidad, pero cuando esté bonito, pues entonces sí me avisan, ¿no? Esta actitud, aunque suene, estas son las maravillas y las paradojas que sabía dibujar y poner en sus personajes Quino, esta actitud es la actitud que más daño le hace a México. Sí, yo sí quiero participar, yo quiero entrarle al toro por los cuernos, pero nada más que cuando el toro salga sin cuernos, entonces sí me avisan, ¿no? Esta es la actitud que no le puede poner controles al poder político, que no puede ser un sistema de control no es válida para ejercer un control de todas aquellas instituciones que deberían servirnos y no servirse de nosotros. La siguiente, por favor, si eres tan amable. Es hermosísimo este cartón de Quino porque demuestra una actitud muy nuestra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Aguas con esto porque creo que esto es, pues si no son 10, más o menos se acercan a 10, 2, 4, 6, 8, son 8. Son 8 correspondencias. Generar un gobierno abierto, transparente y que rinda cuentas. Participar activamente en la vida política, social y económica de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Y conste que esto no significa que ya sean mayores de edad o menores de edad, ¿eh? Yo he visto en mi tarea de reportero y en mi tarea de corresponsal de agencias, etcétera, he visto cómo ha habido iniciativas, la más importante de todas en los últimos 2 años es la de Greta Thunberg, la chica esta autista sueca, que ha sido capaz pues, de movilizar millones de personas en el cuidado de la casa común. Greta Thunberg. Y empezó su movimiento a los 13 años, ¿eh? Tampoco era una veterana de estas cuestiones. He visto un chico que construye casas en África y que empezó vendiendo limonada a los 12 años, etcétera. El participar activamente en la vida política, social y económica de nuestro estado, ciudad o país no significa que tengamos que ser mayores de edad o que lleguemos a la tercera edad, no. Significa que desde pequeños, y eso es lo más importante, sepamos instruirnos e instruir los que ya somos mayorcitos a nuestras nuevas generaciones a trabajar por el bien de los demás. Si algo le maravilló a Alexis de Tocqueville, el famoso pensador que escribió aquel libro a mediados del siglo XIX, no, en la primera tercio del siglo XIX, La democracia en América, en Estados Unidos, es justamente la capacidad que tienen muchos errores nuestros vecinos del norte, extraordinarios errores, pero uno de sus aciertos es fundamental. La capacidad que tienen los estadounidenses de participar activamente en sociedades civiles, en asociaciones civiles. En alguna ocasión, el Centro Mexicano de Filantropía discutíamos este tema y las gráficas nos muestran, los números nos muestran que en Estados Unidos una persona media, digamos de 18 años de edad en adelante, participa en 5 asociaciones civiles, es decir, no gubernamentales. En México no llegamos ni al punto 3 por persona. Entonces, esto es algo fundamental para exigir gobiernos mejores, ¿no? Educarnos e informarnos como si fuéramos profesionales de la educación o de la información. Exigiéndonos a nosotros mismos. Porque
Vuelvo al dicho popular, qué fácil se nos da decir, hágase la voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre, ¿no? Es decir, cúmplase la voluntad de Dios, pero que le caiga el rayo a mi compadre, no a mí. Guardar el orden y hacer que el orden sea respetado. Y eso va desde las filas para entrar al cine, bueno, ahora que podamos volver a ir al cine, pero también el respetar el orden en todos los sentidos, el orden público, el orden privado, y también significa no meterme en la vida privada, respetar a los otros y demandar honestidad siendo honestos. 2 de cada 3 mexicanos cumplen la ley, esto lo dice Transparencia Internacional, 2 de cada 3 mexicanos cumplen la ley por miedo a la sanción, no por amor a la ley. Y por lo tanto, a nosotros nos corresponde crear una sociedad civilizada. Esta es una definición de un extraordinario teórico y sociólogo israelita que se llama Avishai Margalit. A nosotros nos corresponde crear, y esto lo entienden todos, esto lo entienden todos, chavos, mayorcitos, adultos, tercera edad, ancianos, etc. Una sociedad civilizada es una sociedad en la que los ciudadanos no se humillen entre sí, para que exista una sociedad decente en la que el gobierno no humille a los ciudadanos. El populismo autoritario que hemos padecido en este país durante muchos años es un populismo porque es una sociedad, es un gobierno que humilla a los ciudadanos. Basta ir a tratar de pagar el recibo a la Comisión Federal de Electricidad para saber cómo las instancias gubernamentales humillan a los ciudadanos, quitándoles el mayor bien que tenemos, el único bien no renovable que tenemos los seres humanos, los mexicanos y todos los seres humanos, nuestro tiempo. Y que cuántas veces no hemos tenido que hacer una cola extraordinaria en las instituciones bancarias privatizadas y la cajera o el cajero nos humilla diciéndonos, no, pues, ¿sabe qué? Tiene que volver con el certificado de defunción del perro, porque si no, aquí no entra esto. No, usted no puede hacer este trámite. Una sociedad civilizada es donde los ciudadanos no nos humillamos entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para que haya un gobierno y una sociedad decente en el que el gobierno no humille a los ciudadanos. Hacer de la democracia una forma de vida. Como dice la Constitución, tan charrasqueada Constitución mexicana, ¿no? Que es la única forma de vida que puede generar entre nosotros un orden católico, un orden cristiano, un orden generoso en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Ya vamos terminando. Y realmente esto es un octálogo de lo que nos corresponde a nosotros. Corremos el peligro de que nuestra democracia sea puramente formal. Democracia, está leyendo Mafalda, del griego demos, que quiere decir pueblo, kratos, que quiere decir autoridad, gobierno en el que el pueblo ejerce la autoridad. Ja, 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 dice Mafalda, esto no existe. Una democracia puramente formal es una democracia en la forma. La siguiente, por favor, Jesús Humberto. Tenemos que pasar de una democracia formal, puramente formal, a una democracia participativa. Si tiene la siguiente, por favor, para ir ya cerrando esta charla. Una democracia que se reduzca nada más con ser muy importante para que no gane de nueva cuenta el partido abstencionista nacional, sino que realmente gane México. Una democracia que no se reduzca al 6 de junio. ¿Cómo orientar mi decisión de voto en 2021? Lo voy a hacer rapidísimo. Evitar hacerlo y prepararlo bajo el criterio que se debe elegir el mal menor, pues el mal moral no puede ser elegido ni como fin ni como medio. Es decir, el mal menor es una tontería, porque el mal no puede ser ningún fin, como tampoco puede ser ningún medio. El principio del mal menor solo aplica cuando los males en juego son de orden físico, no moral. Las elecciones no son un mal de orden físico. O sea, si yo no voto o si queda tal persona, pues
no está en juego mi vida. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero sí, cuando yo veo que alguien está apuntándome con una pistola y yo tengo una pistola también, pues el mal menor es, si yo no disparo, pues él me dispara a mí, ¿no? Claro que la muerte del otro pues es un mal, pero en este caso es un mal menor porque está en juego mi vida. En escenarios políticos complejos lo que debe imperar es la búsqueda del bien posible, que aunque sea modesto, todos estamos obligados a procurar. ¿Qué significa hacer el bien posible? Pues significa lo que he venido diciendo, aportar al bien común, a la paz, a la seguridad, a la certidumbre, a la justicia, al respeto a los derechos humanos y a la solidaridad real, no nada más de dientes para afuera con los más pobres y con los excluidos. La siguiente, por favor, Jesús Humberto. Eso significa, eso es una orientación a mi decisión de voto. Y mi comportamiento de ciudadano en estas elecciones es cuidar el valor de mi voto e impedir que sea mercancía para la corrupción, no dejarme engañar, analizar las propuestas, sus trayectorias de vida, importantísimo, la congruencia entre las propuestas y las trayectorias de vida. Si alguien dice que va a sembrar un campo de flores y sabemos que es un tipo depredador de las flores, pues no hay congruencia entre una y la otra. Votaré por quienes propongan principios y valores que realmente construyan el bien común. Y no creo que entre estos principios y valores estén, por ejemplo, cuestiones como la eutanasia o la legalización del uso lúdico de la marihuana, etcétera, etcétera. Promoveré con los medios a mi alcance que todos vayan a ejercer su derecho al voto el día de la elección. Chavos, si hay algunos que me están escuchando y todavía no tienen el derecho al voto, apresúrense, crezcan rápido para que lo tengan, porque realmente es una herramienta que los mexicanos debemos de tener muy en cuenta y que no hemos tenido en cuenta por razones obvias, históricas. Pero como decía Soren Kierkegaard, sí, la vida solamente es posible mirando al pasado, pero solamente real mirando al futuro. La siguiente, por favor. ¿Cómo debe ser el comportamiento? Participar y cubrir cabalmente mis responsabilidades, por ejemplo, ser observador electoral o funcionario de casilla, denunciar cualquier ilegalidad, exigir a los candidatos que se respeten unos a otros, exigir a los partidos políticos su estricto apego a la ley y a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades de manera imparcial y que no metan las manos a los comicios. La siguiente, por favor, Jesús Humberto. Porque finalmente, y creo que con esto termino, el buen ciudadano, dice Marco Tulio Cicerón, este extraordinario orador y legalista latino, el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar a un tirano, ni a muchos tiranos. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar que su patria se pierda en el basurero de la historia. Yo con esto termino, ya nos alargamos un poquito, bueno, sí empezamos un poquito tarde, tenía más o menos 45 minutos de la plática. Te devuelvo, Jesús Humberto, la pantalla y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Creo que ya el tiempo ya se nos acabó, pero estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, maestro Jaime. La verdad, una exposición muy exquisita. Gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros. No sé si todavía tiene tiempo de alguna pregunta o si no, se las podemos hacer llegar por correo electrónico y las podemos esperar la respuesta y publicar después. No sé, maestro, ¿qué? Si tienes, ¿sí me escuchas? Sí. Si tienes alguien estuvo escribiendo en el chat, me parece que puedes recuperar ahí un... Muy bien, sí, ahora el profesor, mi colega, el profesor Humberto, él será el que le hará las preguntas que se recogieron en el chat. Si quieres, hacemos una genérica y las demás con mucho gusto.
porque sí Bien. es un poquito tarde, ciertamente. Ok, bien, buenas noches a todos. Hay una pregunta, bueno, se repitió, realmente son comentarios y son dos preguntas. La podríamos cerrar en esto. ¿Cómo evitar caer en una sociedad parasitaria? ¿Cómo volver a valorar el trabajo y el esfuerzo, sobre todo en esto que usted hacía hincapié, ¿no? En las generaciones más jóvenes. Sí, sí, bueno, es una súper pregunta, realmente es una pregunta muy importante y muy seria. Yo diría, si me lo permiten, que hay un tema que a los mexicanos se nos ha olvidado muchísimo y que esa es la manera como a los más jóvenes los podemos meter justamente en, una civilización no parasitaria, ¿no? Yo creo que el fundamento de todo esto es la actividad social. Y en este sentido, las escuelas racionistas son muy claras, ¿no? La actividad social, pero no solamente para cubrir el, los tiempos del servicio social o del trabajo comunitario que están por asignatura, ¿no? Eso empieza en casa y empieza con el ejemplo en casa. Yo creo que es muy importante enseñar dos cosas, tres cosas, ¿no? Uno, que el otro existe, ¿no? Y que la familia eh, tiene que ver para adentro, desde luego, en términos de construcción y de perdón y de ayuda mutua y de solidaridad. Pero ese ver para adentro tiene que ser reflejado al ver para afuera. Yo creo que una familia que ve para afuera, que ve por el más necesitado, deja de crear o de criar, perdón, individuos parasitarios, ¿sí? Segundo lugar, enseñar a leer a nuestros hijos, despantallizarlos, perdón el barbarismo que acabo de decir, pero despantallizarlos, quitarlos, extraerlos de la pantalla. Es muy importante, esto me he dedicado buena parte de mi vida profesional a escribir textos y a escribir libros sobre este asunto. Recuperar en casa el poder de la conversación. Y una buena conversación pues, exige el tercer punto, formación y lectura. Ahora está, pues ya decir una enciclopedia es hablar de algo pues, que está en el pasado, prehistórico, ¿no? Déjame buscarlo en la enciclopedia, por el amor de Dios, déjame googlearlo, ¿no? Pero es muy importante, el paradigma que ha construido la civilización occidental es el paradigma del hombre, la mujer, sentado frente a un texto que se despliega, ¿no? Y que implica participación del lector, comprensión del texto, asimilación del texto, transformación de la persona, y que finalmente eso genera ciudadanos libres. La instrucción genera ciudadanos libres, la educación genera ciudadanos libres, la participación social genera ciudadanos libres, la libertad de acción voluntaria genera ciudadanos libres. Y finalmente un ciudadano libre es un ciudadano participativo, es alguien que genera también este capital social que no se mide en términos de Producto Interno Bruto, sino se mide en términos de confianza y esperanza. No es algo que debamos importar o no es algo que debamos invertir mayormente. Sí, tenemos que invertir lo que decía hace un momento, el valor invaluable, perdón la paradoja o la contradicción, del tiempo. Es decir, mientras más tiempo le invirtamos a la conversación, no es tiempo perdido. Mientras más tiempo le invirtamos a la formación, y esto no quiere decir volvernos eruditos, no, para nada. Significa comprender las cosas que nos están sucediendo. ¿Qué es la cultura sino el sistema, la comprensión del sistema vital de las ideas de un tiempo? Esa es la cultura. Es la cristalización de un saber histórico, conocer la historia. ¿Cuántos candidatos a gobernadores, a diputados, a presidentes de la República, etcétera, conocen la historia de México, la historia de Guanajuato, la historia de Celaya, la historia de Guadalajara, la historia de Jalisco?
No sé de dónde nos estén viendo, pero ¿cuántos conocen eso? No tienen ni idea. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, siendo profesor de la Universidad Iberoamericana, pusimos, nombre usted en el examen de admisión a los últimos 4 presidentes de México. Y digo, no porque los presidentes sean importantes, pero pues algo importa, ¿no? Y uno puso, y estamos hablando de los 90, ¿no? Del siglo pasado, uno puso que el último presidente de México había sido Benito Juárez, ¿no? O sea, estamos, vamos, no tenía ni idea de que habían pasado 150 años o 100 años, ¿no? Entonces, instrucción, formación, conversación, lectura y trabajo social. Creo que son las formas más baratas, más económicas de formar ciudadanos no parasitarios y de no generar una sociedad parasitaria. Porque una sociedad parasitaria es una sociedad, es una sociedad infantil, y una sociedad infantil requiere de un gobierno que la conduzca, es decir, de un paternalismo. Y la verdad es que ese paternalismo sí creo que ha generado en México una sociedad parasitaria. Yo no pido hacer, sino que me digan dónde debo extender la mano para que alguien, que es su obligación, me mantenga. Híjole, qué terrible. Qué terrible. Y eso lo estamos fomentando en muchos aspectos en nuestras casas. ¿Sí? Yo creo que no es intensivo en capital, es intensivo en talento y en tiempo el formar jóvenes que sean para los demás. Es decir, con ese concepto del bien general por encima del bien particular. No sé si contesté a lo que me preguntabas. Yo creo que sí, maestro, realmente nos deja, ¿no? Al alcance de la mano estas herramientas, es algo que lo tenemos y que somos quizá continuadores, pioneros, si lo queremos ver. La invitación es explotarlo, ¿no? A explotar Claro. estos recursos que hay en nuestras instituciones. No sé si nos regale, por aquí la maestra Anita tiene 2 preguntas. Adelante. Sí, Si sí, nos cómo no. regala, ¿sí? Sí, Gracias. cómo no. Sí, sí. Dice, ¿qué tanto podríamos aplicar la utopía de Tomás Moro en la educación que impartimos en las escuelas? Maravillosa pregunta. Maravillosa pregunta. La misma pregunta se hizo Tatabasco. Justamente la misma pregunta se hizo Tatabasco, pero nada más que en 1542, cuando fue nombrado sacerdote y obispo al mismo tiempo de Michoacán, ¿no? El primer obispo de Michoacán, que por cierto ahora está ya, bueno, ya está, su causa de beatificación ya está aceptada. ¿Qué hizo Tatabasco? Yo creo que estudiar ahora, casi 500 años después, 470 años después, la gesta de Vasco de Quiroga, que todos ustedes deben de conocer bastante bien, porque aparte pues, es el nombre que lleva la escuela que nos convoca. ¿Qué hizo Tatabasco? Pues aplicar la utopía de Tomás Moro. Y la utopía de Tomás Moro significa justamente la capacidad que tenía en aquel entonces el indígena de ponerse de pie. Es decir, los enseñó a ponerse de pie, no diciéndoles, hombre, párate y haz algo, ¿no? Sino les enseñó a pescar y les dio el pescado. Fundó las famosas ciudades hospital, en las cuales, por cierto, una de las más bellas expresiones de las capillas que estaban dentro de las ciudades hospital, que fue la de Nurío, o Nurio allá en Michoacán, la llamada Sixtina de la meseta purépecha, pues hace un mes, poquito menos de un mes, se redujo a cenizas. Es una verdadera tragedia la que sucedió allí. ¿Pero qué eran las ciudades hospital? Pues la utopía de Tomás Moro, es decir, donde se le enseñaba a la gente, sí, doctrina, sí, donde se le enseñaba a la gente a leer, donde se le enseñaba a la gente a escribir,
donde se le enseñaba a los indígenas a trabajar en equipo, fundamental, y se les daba un oficio. Por ejemplo, en Urío eran sombrereros. Es en el término municipal de Paracho, donde son las guitarras. Y en Santa Clara, que son los trabajos de cobre, y así sucesivamente. Para cada lugar una especificidad. Y lo hizo también que todavía subsiste todo esto, ¿no? Después de 400 y tantos años, ¿no? Casi 500 años. La utopía no es otra cosa sino la disrupción de las ideologías nihilistas, negativas, ¿no? De que no se puede hacer nada, y menos con esta gente ignorante, y menos con esta gente indigna, ¿no? O sea, cuando Tata Vasco llega para salvar la conquista de México, porque Vasco de Quiroga era un abogado que trabajaba en la corte en Valladolid, en España, con Carlos I de España, V de Alemania, ¿no? Y lo mandan aquí para salvar de las barbaridades que estaba cometiendo la primera audiencia al mando de Nuño de Guzmán, ¿no? Un verdadero pillo. Y lo mandan aquí como abogado. Y con Ramírez de Fuentealba y otros, pues salvan milagrosamente a la civilización que estaba construyéndose en la conquista. Y después lo nombran obispo de Michoacán, y entonces lleva a cabo su labor civilizadora, pero desde dentro, confiando en el otro. Yo creo que la utopía de Tomás Moro es la utopía de confiar en el otro. Y confiar en el otro, que si al otro se le dan las herramientas, se pone de pie. Durante mucho tiempo, yo dirigí el Consejo de Banco Santa Fe, que ahí en Guanajuato la conocen muy bien. Y una de las cosas que promovía Banco Santa Fe es lo que promovía y promueve Banco Santa Fe es el microcrédito a las mujeres para que se vuelvan emprendedoras, ¿no? Y cuando hicimos un recuento, eso ya fue hace unos años, dejé de hacerlo hace unos años, cuando hicimos un recuento de en qué ocupaban el microcrédito, por ejemplo, para el clásico que nos pedían para comprar botes para hacer tamales y después venderlos, ¿verdad? Eran cosas muy sencillas, microcréditos de 2.500 a 15.000 pesos escalables, etcétera, para los núcleos solidarios y demás. Hicimos una encuesta de qué habían utilizado las mujeres mayoritariamente el crédito, si era para sus productos, sus servicios, para comprar mercancía y después transformarla y venderla, etcétera, etcétera, en pequeños negocios. Pues ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el 80% de los microcréditos eran utilizados en la educación de sus hijos. Es decir, ellas ya tenían resuelto el problema de la producción de tamales o de memelas o lo que fuera, o de la papelería, pequeña papelería, etc. Ya tenían resuelto el problema. Lo que no tenían resuelto el problema es ver hacia el futuro disruptivamente. Es decir, yo no pude, pero utilizo esta herramienta crediticia para que mi hija, sobre todo las niñas, sí pueda. Eso es sensacional. Entonces, para mí, ¿cómo llevar a cabo la utopía de Tomás Moro? Confiando en el otro. No sé si a la maestra le respondí su pregunta, pero por ahí va la cosa. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes. Bueno, el tiempo se nos fue. Sin embargo, ha sido muy rico, ¿no? Ha sido una experiencia también muy gratificante. Hemos decidido esta frase de Quino, ¿no? Que presentaba maestro Jaime. Hemos decidido enfrentar la realidad y bueno, estamos convencidos y hemos hablado durante estos 2 días. Quisimos actuar como colegios, como Colegio Vasco de Quiroga en Celaya. Hoy, para nosotros esto es un logro, ¿no? Es una oportunidad tremendísima buscando generar momentos de reflexión con esa capacidad de escuchar otras voces que también nos den esperanza. Algo que coincide en los 2 temas, tanto ayer como hoy, es tener la oportunidad de generar otras voces que también hablen de esperanza. Ayer escuchamos al maestro Quirós, hoy a usted, maestro Jaime Septién, y nos llevamos, yo creo que muchos ruidos, ¿no? Pero dispuestos a seguir haciendo un cambio y sobre todo
a ser parte de esos cambios que estamos pidiendo. Gracias, queremos agradecer también de una manera muy particular a la hermana María Luisa por impulsarnos, por esas charlas que teníamos en la oficina, en dirección, por la preocupación por tener este lugar para cambiar, por pensar en nosotros, por pensar en sus alumnos, por pensar en la congregación y en tantos hombres y mujeres que hoy necesitamos esos ruidos también, ¿no? Gracias también a mi tocayo, colega, profesor Jesús Humberto, y a tocayo amigo por ser parte de estas nuevas resistencias, como es lo que te ha caracterizado, ¿no? También por el tiempo de diálogo, por compartir esos miedos que hemos experimentado a lo largo de este mes y medio, pero también por apostar al cambio. Agradecer también de una manera muy particular al Instituto Guadalupe Insurgentes, colegio hermano, por habernos brindado el espacio en su red, en estas plataformas digitales que pues hoy también estamos conquistando. Y en general, gracias a cada uno de ustedes, maestros, hermanas, alumnos, papás, público en general, por el tiempo, por estos 2 días que nos acompañaron para reflexionar, para tener un pensamiento distinto, ¿no? Hoy nos vamos con una palabra y yo creo que podemos decir que sí hay esperanza y sobre todo un compromiso también, es que queremos ser parte de ese cambio, que queremos ser actores activos tal cual y no quedarnos en la pasividad y en esas sociedades que esperan todo, como también ya lo decía el maestro Jaime Septién. Yo creo que, pues bueno, un aplauso para todos y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Gracias a nuestros participantes que nos acompañaron y de corazón nos llevamos esta riqueza, esta experiencia enorme a ser parte del cambio. Gracias a todos y cada uno. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.